esta ocasión hablaremos acerca de la anatomía de cavidad nasal, senos paranasales, laringe y nervio vago. Comenzamos con los senos paranasales. Existen 8 senos paranasales que son cavidades neumáticas laterales a la nariz, cubiertos por mucosa. El epitelio que se encuentra a este nivel es de tipo ciliado, pseudoestratificado, cuboidal, con células caliciformes y una membrana basal, al igual que la presencia de glándulas seromucosas. Con respecto al seno frontal, tiene variación en cuanto a tamaño y forma, está separado por el tabique interfrontal y comunica con el meato nasal. Tiene 3 centímetros de alto por 2 de ancho y 1.5 de profundidad. Tiene una capacidad para recibir 6 mililitros de líquido o mucosidad. Se encuentra delimitado delante por piel de la frente y abajo se encuentra la órbita y techo de la cavidad nasal. Atrás se encuentra la fosa craneal anterior y tiene menor cantidad de glándulas caliciformes con respecto a los otros. En lo que respecta al seno etmoidal, está constituido por celdillas etmoidales a cada lado de la línea media y a nivel medial se encuentra el hueso de la órbita. La lámina horizontal es la lámina quiribosa y corresponde al techo de celdillas etmoidales. También presenta una lámina vertical que corresponde a la cresta galli o cresta galli, que es una lámina perpendicular al etmoides. Aquí la podemos ver. Con respecto igual al seno etmoidal, está constituido por una lámina cribiforme. Esta va a ser horizontal, delgada, perforada, y en su porción gruesa corresponde al techo de las celdillas etmoidales. En su pared externa corresponde al laberinto etmoidal, formado por una lámina papirácea y huesos lagrimales con una pared interna de cavidad orbitaria. Las celdillas etmoidales se forman a los 4 meses de gestación y recordemos que este es el primer seno en formarse. Tiene un volumen de 14 mililitros. Las celdillas anteriores drenan en el meato medio y las celdillas posteriores drenan en el meato superior. Con respecto al seno maxilar, su desarrollo se completa a los 8 años, es el más grande de todos. Tiene una forma de pirámide irregular y tiene una dimensión de 31 milímetros de alto, 20 de ancho y 19 de profundidad, con una capacidad de 15 mililitros. En su pared interna encontramos la lámina vertical del hueso palatino, procesos uncinoidales del etmoides y procesos maxilares del cornete inferior, al igual que el hueso lagrimal. En su pared superior, esta va a estar separada del piso de la órbita, y en el piso encontramos la porción alveolar del maxilar, aparte de la parte externa del hueso del paladar. Se comunica con el infundíbulo a nivel del meato medio a través de su ostium. En lo que respecta al seno esfenoidal, su desarrollo se completa entre los 12 y 15 años de edad. También se puede llamar cuerpo del esfenoides y drena en el receso esfenoetmoidal. Tiene dimensiones de 10 por 12 por 10.5 milímetros y una capacidad de 7.5 mililitros. En su porción superior se encuentra el nervio óptico y la hipófisis. En su pared posterior se encuentra la protuberancia y de manera lateral se encuentra el seno cavernoso, la fisura orbitaria superior, el tercero, el cuarto y el sexto pares craneales. El nervio vidiano lo atraviesa en su porción inferolateral. Con respecto a las funciones de estos senos, influyen en la respiración, la fonación, el calentamiento del aire, la olfacción y la regulación de presiones en la respiración. Con respecto a la anatomía de la nariz, se localiza en el tercio medio de la cara y da una proyección anterior al plano frontal.
se estudia de 12 diferentes maneras que las veremos a continuación. La nariz externa se divide en una pirámide ósea, la válvula cartilaginosa y un lóbulo. Con respecto a la pirámide ósea, va a estar formada por la apófisis nasal del hueso frontal, la apófisis frontal del hueso maxilar y los huesos propios de la nariz. La espina del hueso frontal confiere rigidez al techo de la misma. También va a estar constituido por válvulas cartilaginosas. Estas válvulas nasales se conforman por 3 cartílagos, 2 laterales superiores, el septal o cuadrilátero, y estos van a estar fusionados. Los cartílagos laterales están formados por el trapezoide o triangular, y la porción superior se une con los huesos propios de la nariz, formando así el techo del soporte nasal. La porción terminal de estos cartílagos no se adhiere al tabique y se encuentran separados entre 10 y 15 grados. Forman una válvula nasal y están envueltos por una capa fibrosa. Con respecto a los lóbulos, van a formar la punta nasal, las alas y la columela. Esta le permite una movilidad con libertad. Y con respecto al vestíbulo de la nariz, afuera está formado por el ala, adentro por el tabique cartilaginoso y columela. Proximal se encuentra el fondo de saco y distalmente la piel que recubre el proceso alveolo maxilar. El ventrículo se encuentra detrás de la punta nasal, y la columela va a estar formada por cartílagos alares tanto mediales como laterales. El domo se une la crura medial y lateral, y en la punta de la nariz los dos domos y los tejidos blandos. Existen 2 grupos musculares alares, los que van a ser dilatadores, que se encuentra el dilatador nasal anterior y posterior, piramidal de la nariz, angular del músculo superior del labio, y los constrictores, que van a ser transverso de la nariz y depresor del tabique. Con respecto a los vasos sanguíneos que discurren, van a ser la arteria dorsal lateral de la nariz, las arterias alares, las arterias de la columela y los vasos venosos y linfáticos correspondientes. Con respecto a la nariz interna, va a estar formada por el tabique nasal, que divide la nariz en 2 cavidades. Arriba se encuentra la lámina perpendicular del etmoides, delante se encuentra el cartílago septal, premaxilar y la columela membranosa, y abajo y atrás el vómer, la cresta maxilar palatina y el esfenoides. Podemos dividir esto en 3 porciones, una ósea, cartilaginosa y otra membranosa. Con respecto al órgano vómero-nasal, es un sistema intranasal quimiosensorial presente en mamíferos, también se le conoce como órgano de Jacobson, cuyo orificio es entre 0.2 y 2 milímetros y se localiza en el tercio anterior, cubierto por epitelio de mucosa septal. Se encuentra a 1.5 a 1 centímetros por encima del piso nasal y es macroscópico únicamente en el 45% de la población. Con respecto a las paredes laterales nasales, están compuestos por 6 huesos craneales, incluyendo el maxilar, lagrimal, el etmoides, los cornetes nasales inferiores y el hueso palatino junto con el esfenoides. Va a estar formado por proyecciones de 3 a 4 cornetes, el inferior, medio y superior son constantes, y el supremo únicamente se encuentra en el 15% de la población. Estas van a dividir la cavidad en 3 meatos, el meato inferior, el medio y el superior. El meato nasal común es el espacio entre los cornetes y el tabique nasal. Con respecto al receso esfenoetmoidal, es una región posterior-superior a los cornetes, anterior al cuerpo del esfenoides, que contiene la abertura del seno esfenoidal sobre el meato superior. El ager nasi se encuentra a la mitad entre el extremo anterior y la superficie interna del dorsum nasi. Con respecto al receso nasofaríngeo, se encuentra entre la coana
y la región posterior del cornete tanto inferior como medio y está limitada por paredes laterales y mediales de la fosa nasal. El meato nasal inferior se encuentra limitado en su parte superior con el cornete nasal inferior y de manera inferior con el piso de la nariz. Tiene 4.5 a 5.8 centímetros de largo y tiene su orificio hacia el conducto nasolagrimal. Con respecto al meato nasal medio, es el más complejo e importante de todos. Se encuentra en la rama ascendente, que es el receso frontal, y la rama descendente, que es el arco, que forma como tal el arco. El hiato semilunar desemboca aquí, es una hendidura de 15 a 20 milímetros de largo. Posterior a él se recibe el drenaje del seno maxilar y su porción anterosuperior comunica con las celdillas etmoidales tanto anteriores y el seno frontal. Con respecto al meato nasal superior, se encuentra entre el tabique y la masa lateral del etmoides superior al cornete medio. Drenan como todas las celdillas etmoidales posteriores. El receso esfenoetmoidal, en su parte superior al cornete superior se encuentra en la porción superior y anterior al esfenoides. Como tal drena el seno esfenoidal. Con respecto a la región olfatoria, se encuentra arriba del cornete superior y está compuesto por diferentes células, dentro de las cuales encontramos células de soporte, basales y olfatorias. Tiene abundantes glándulas tuboalveolares. Y en cuanto a la inervación sensorial, va a estar dada por el nervio oftálmico, recordemos que es rama del trigémino, y esto a su vez se divide en nervio nasociliar, nervio etmoidal anterior y nervio etmoidal posterior, junto con el nervio infratroclear. El nervio maxilar, como tal, da el nervio nasal posterior superior a través del agujero esfenopalatino y también el nervio nasal posterior inferior a través del agujero esfenopalatino que se distribuye a nivel del cornete inferior. Esto es muy importante. Con respecto al ganglio esfenopalatino, pasa por la profundidad de la fosa pterigopalatina, está suspendido del nervio maxilar, llegan los nervios petrosos profundos tanto mayor y petroso superficial mayor, con fibras simpáticas, y las fibras del quinto par solo atraviesan a nivel del ganglio. Su función va a ser la vasodilatación y secreción lacrimonasal a través de fibras del nervio parasimpático. El nervio olfatorio desciende del lóbulo frontal a través de la lámina cribiforme y se distribuye en la mucosa superior del cornete superior y tabique superior, como aquí lo podemos ver. Conduce impulsos olfatorios a nivel del sistema nervioso central. Con respecto a la irrigación, tenemos la arteria etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica, y esta a su vez es rama de la carótida interna. La arteria esfenopalatina es rama de la arteria maxilar interna y a su vez es rama de la carótida externa. La arteria etmoidal anterior, en su porción anterosuperior del tabique, se localiza esta zona con las paredes laterales de la nariz. La arteria etmoidal posterior se encuentra en la región septal posterior-superior y ambas ingresan a través de los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, acompañados de sus respectivos nervios. La arteria esfenopalatina pasa a través de su agujero y da como tal la arteria nasal posterolateral, que va al cornete medio inferior y se anastomosa con la arteria etmoidal anterior. La arteria septal posterior irriga porciones inferiores y medias del tabique y alcanzan la porción anteroinferior del tabique. Tienen una anastomosis con las ramas labiales superiores y arterias palatinas mayores. Con respecto al plexo de Kieselbach, es la región en la pared anteroinferior del tabique nasal y está compuesto por arterias etmoidales anteriores y posteriores, arteria esfenopalatina, rama septal de la arteria labial superior
y arteria palatina mayor. Aquí es donde ocurren el 90% de las hemorragias nasales. Las venas se denominan igual a sus arterias, siguen el mismo trayecto a la arteria, y las venas del vestíbulo y estructuras externas de la nariz comunican con el seno cavernoso a través de la vena oftálmica superior. Con respecto a la laringe, esto varía de acuerdo a edad y la constitución y sexo en cuestión de tamaño. Su función principal va a ser conductiva y protectora y su función secundaria va a ser la fonación. En niños se encuentra entre C1 y C4 y en adultos se encuentra entre C3 y C6. Con respecto a su morfología interna, va a tener forma de reloj de arena, va a tener presencia de dos pliegues, que aquí los podemos ver, pliegues vestibulares y vocales, dividido por el ventrículo laringio, que es esta estructura que aquí vemos, y esto lo va a dividir en tres regiones, una región como tal la glotis, la supraglotis y la infraglotis, que en realidad se le conoce como subglotis, que continúa con la tráquea. Aquí vemos nuevamente la glotis, la supraglotis, que se encuentra en los ventrículos y el vestíbulo laringio, la glotis y la infraglotis, que se va a continuar con la tráquea. En cuanto a su histología, va a estar constituido por una capa mucosa superficial. Esto va a dar lugar a los pliegues vocales y una capa intermedia o ligamento vocal y una capa profunda o músculo bucal. Entonces los pliegues vocales van a estar constituidos por una capa superficial, que es una capa mucosa, una capa intermedia o ligamento vocal y una capa profunda o muscular. La capa superficial o mucosa va a estar constituida por epitelio plano poliestratificado, va a ser brillosa, blanquecina, constituida por una lámina basal elástica. La capa intermedia o ligamento vocal le va a dar soporte, rigidez y va a estar constituido por fibras elásticas y de colágeno. Con respecto a la capa profunda o músculo vocal, va a estar constituido por los músculos vocales y fibras en paralelo a los ligamentos. Muy importante, el espacio de Reinke es un espacio como tal virtual que se encuentra debajo del epitelio, separa la supra e infraglotis por líneas arqueadas tanto superiores como inferiores, y esta facilita el tono vocal. Aquí es donde se da el famoso edema de Reinke. Con respecto a el esqueleto laríngeo va a estar constituido por cartílagos. En su parte, el cartílago cricoides como tal se encuentra en la parte inferior de la laringe. Va a estar continuada con la tráquea y le va a dar soporte de esqueleto cartilaginoso. Va a ser un elemento circunferencial completo en forma de anillo de sello. Anteriormente va a estar más estrecho y posterior va a estar más ancho. Con respecto a su borde superior, va a ser oblicuo de abajo hacia adelante y se va a articular con la aritenoides, dando así la articulación crico-aritenoidea. La superficie articular cricotiroidea va a ser la transición entre la lámina y el arco. Con respecto al cartílago aritenoides, es una pirámide triangular de base inferior, articula con cartílago cricoides y se prolonga delante por el proceso vocal, se prolonga hacia afuera por el proceso muscular. Con respecto al proceso vocal, es un ligamento como tal vocal y el proceso muscular es un músculo, el músculo cricoaritenoideo posterior. En su cara anterolateral da inserción a nivel muscular y en su cara posterior inserciones musculares. Cara medial cubierto por mucosa y el vértice va a estar colindando con el cartílago cornicular. Con respecto al cartílago tiroides va a ser el de mayor tamaño en forma de libro entreabierto, cóncavo hacia adelante y como tal va a proteger la cavidad laríngea. Formado por dos láminas laterales unidas a nivel de la línea media en la prominencia laríngea. Con respecto a este cartílago, va a tener una cara externa donde se van a encontrar los tubérculos tiroideos tanto superior e inferior, un borde superior que es la escotadura tiroidea, un borde posterior de láminas cubiertos donde se encuentran los cuernos de la tiroides y la cara interna
o cuernos inferiores, donde se encuentra la carilla articular con la cricoides. Con respecto a la epiglotis, es esta estructura que tenemos aquí, es una estructura fibrocartilaginosa, forma de pétalo de flor, en su vértice se inserta en el ángulo que forman las láminas tiroideas y su cara posterior va a ser cóncava y suprayoidea y la cara posterior va a ser convexa e infrayoidea. Va a contener múltiples perforaciones. Con respecto a los ligamentos, los medios de unión, tenemos el ligamento intrínseco que une cartílagos entre sí, ligamentos extrínsecos que unen cartílagos conioides o tráquea, y las membranas intrínsecas más importantes van a ser la membrana cuadrangular y el cono elástico. De los bordes laterales de la epiglotis al borde anterior y vértice de los cartílagos aritenoides, tenemos la membrana cuadrangular. Se inserta en los bordes libres de la superficie engrosada y forman tanto el ligamento aritenoepiglótico como los ligamentos vestibulares. Con respecto al cono elástico, va a tener una inserción en el borde superior del arco cricoideo y la apófisis bucal de la aritenoides. En su borde superior forman los ligamentos bucales y como tal da la formación de las cuerdas bucales. El ligamento tiroepiglótico une la raíz del epiglotis al ángulo entrante del cartílago tiroides y la membrana tiroidea del borde superior del tiroides al borde posterior superior del hueso hioides, en el borde interior de las astas mayores, reforzado medial y lateralmente por los ligamentos tiroideos. Con respecto a las articulaciones, tenemos la articulación cricoaritenoidea. Va a ser cilíndrica o trocoide, con un eje inferior de afuera y adelante, y su superficie articular va a estar unida por una cápsula laxa. Va a dar tres tipos de movimientos aritenoideos: de deslizamiento, de báscula y rotación. El deslizamiento como tal va a dar una abducción con los ligamentos y pliegues vocales y una aducción con ligamentos y pliegues bucales. Va a dar la abertura glótica contra el cierre glótico y va a estar involucrado en la respiración, protección y fonación. Con respecto a los movimientos de basculación, van a ser anteriores, disminuyen la tensión del ligamento y pliegues vocales con un cierre glótico, y posterior va a dar tensión de ligamentos y pliegues vocales con abertura glótica. Los de rotación van a tener poca importancia, el externo va a dar apertura glótica y el interno va a ayudar al cierre glótico. Con respecto a la articulación cricotiroidea, es una articulación artoidea. Se encuentra en el asta inferior de la tiroides y caras laterales del cricoides, reforzado por una cápsula articular. Va a dar de igual forma movimientos basculantes que aumentan o disminuyen la tensión del ligamento y pliegues vocales, y de deslizamiento. Incrementan la tensión del ligamento vocal y el pliegue vocal. Con respecto a la musculatura, tenemos una musculatura intrínseca y extrínseca. La extrínseca se encuentra entre cartílagos propios y estructuras esqueléticas vecinas, y la intrínseca a nivel de articulación cricoaritenoidea y cricotiroides. Modifica la tensión y posición de los pliegues vocales y del vestíbulo. Con respecto al músculo cricoaritenoideo posterior, tiene forma triangular. Su origen va a ser en la cara posterior de la lámina cricoidea y su inserción va a ser a nivel de la apófisis muscular del aritenoides. Su función va a ser la rotación externa del aritenoides, abducción de los pliegues vocales y apertura glótica. Es el único músculo respiratorio de la laringe. El músculo cricotiroideo va a tener forma triangular. Se encuentra entre el arco cricotiroideo y el borde inferior de las láminas y el cuerpo inferior del tiroides. Aquí lo tenemos. Su fascículo interno va a ser vertical, va a dar basculación anterior y tensionan el ligamento y pliegues vocales. Su fascículo externo va a ser horizontal y va a subluxar anteriormente la tiroides con una tensión de los pliegues vocales. El músculo cricoaritenoideo lateral tiene origen
en el margen superolateral del arco cricoideo, con una inserción a nivel de la apófisis muscular del aritenoides. Su función va a ser una rotación interna del aritenoides y abducción de los pliegues vocales. Va a ser fijador y estabilizador del aritenoides. Va a ser como tal, este crico aritenoideo lateral, el músculo del susurro. El músculo aritenoideo va a tener una porción transversa, profunda, impar. Ojo con esto, el músculo aritenoideo en su porción transversa es el único músculo impar entre las caras posteriores de las aritenoides. Va a dar abducción de los pliegues vocales. Su porción oblicua o el aritenoides oblicuo se localiza en la superficie y va a estar formado por dos fascículos en forma de X, de apófisis muscular aritenoides al ápex del aritenoides contralateral. Va a dar cierre del vestíbulo laringio. El músculo tiroaritenoideo va a estar formado por un fascículo profundo o interno y un fascículo superficial o externo. Va a tener su origen a nivel de la apófisis vocal del aritenoides y la zona adyacente a su base. Va a tener una inserción a nivel del ángulo entrante del tiroides y confiere volumen a los pliegues vocales, constituyendo así el músculo vocal, tensa y aproxima los pliegues vocales. Con respecto a la musculatura extrínseca, van a conectar la laringe con el hioides, el cráneo, la cintura escapular y facilitan el movimiento tanto de ascenso como de descenso de la laringe, involucrados en la deglución, respiración y fonación. El músculo genioideo se encuentra entre la apófisis geni inferior de la mandíbula y el cuerpo del hioides. El músculo digástrico tiene su origen en la ranura digástica del hueso temporal, el tendón intermedio fijado al hioides y se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula. Aquí tenemos las dos porciones, anterior y posterior. El músculo estiloideo se encuentra entre estiloides y el asta menor del hioides. Músculo miloioideo entre la línea oblicua de la cara interna de la mandíbula y el cuerpo y astas mayores del hioides. Y el músculo estilofaringeo de la apófisis estiloides pasa entre el músculo constrictor superior y medio y llega al ángulo posterior superior de la lámina tiroidea. El músculo tiroideo se encuentra entre la línea oblicua del cartílago tiroides y el hioides. El músculo externo tiroideo se encuentra entre la escotadura esternal y la línea oblicua del cartílago tiroides. El músculo externo cleidoideo entre la escotadura external y el extremo proximal de la clavícula hasta el hioides. Y el músculo homoioideo entre el borde superior de la escápula y el asta mayor del hioides. Estos constituyen la musculatura infrayoidea a nivel de cuello. Con respecto a la inervación, va a estar dada por el vago. Los nervios laringeos superiores van a ser internos y externos, y el laringeo inferior también se le conoce como el recurrente. Ojo con esto. El músculo cricotiroideo es el único nervio, el único músculo inervado por el laringeo superior externo. Y los nervios laringeos recurrentes van a inervar absolutamente a todos los músculos intrínsecos menores a nivel cricotiroideo. Aquí tenemos las ramas. Nervio laringeo recurrente, recordemos que inerva únicamente al músculo a todos los músculos, y el nervio laringeo superior va a inervar al cricotiroideo. Con respecto a la vascularización, va a ser numerosa, tiene numerosas anastomosis homo y contralaterales. Aquí a este nivel se encuentra la arteria laringea postero-inferior, que es rama de la tiroidea inferior, y arterias laringeas antero-inferiores, ramas de la arteria cricotiroidea, rama de la arteria tiroidea superior, que entran a la laringe perforando el cono elástico. La arteria laringea superior da ramas de arteria tiroidea superior en el 82% y el eje carotidio en el 18%. Para finalizar, el nervio vago. Va a dar inervación a la faringe, esófago, laringe, tráquea, bronquios, corazón, estómago, páncreas, hígado y en sí a todas las vísceras abdominales. Va a tener sus funciones en el reflejo de la tos, deglución y vómito.
contracción de cuerdas vocales, contracción en el corazón, movimientos respiratorios, coordinación de movimientos del esófago-intestino, secreción gástrica y producción de la sudoración. Va a ser como tal un nervio mixto desde el cráneo hasta el abdomen, cuya inervación sensitiva va a estar dada a nivel somático, que es el general, el especial del gusto y el visceral como tal. Recordemos que la lengua también va a estar incluida a este nivel, tanto sensitivo, dada en su porción posterior. Con respecto a la inervación motora, va a dar inervación tanto motora somática como visceral, dependiendo de las estructuras a las que llegue. Tiene su núcleo, su origen real a nivel del núcleo ambiguo, y aquí a este nivel va a conectar con el 9, el 10 es el vago y el 11. Inerva los músculos constrictores de la faringe, músculos laringeos intrínsecos y los músculos estriados del paladar y el esófago. Su origen real también tiene un núcleo del fascículo solitario. En su porción anterosuperior se encuentra la segunda neurona de la vía sensitiva de los nervios 7 bis, 9 y 10. Y su porción posterior-inferior recibe las fibras aferentes y viscerales especiales gustativas y mucosa de las valléculas y parte superior de la laringe. Con respecto a su núcleo dorsal del vago, es el más grande núcleo parasimpático, constituido por sustancia gris central, dorso medial inferior al bulbo raquídeo y se encuentra cerca del piso del cuarto ventrículo. Su origen aparente va a ser el surco retroolivar entre los nervios craneales accesorio y glosofaringeo. A nivel craneal da ramas intracraneales, meningias, a nivel del nervio auricular, ramas faringias, rama del cuerpo y el seno carotídeo. Atraviesa el agujero yugular, da nervios glosofaringeo y accesorio, se unen, llega al espacio retroestíleo y se une a la vena yugular interna. A nivel de cuello, se encuentra dentro del paquete básculo nervioso del cuello como tal, posterior medial al músculo esternocleidomastoideo, y se va a dividir en nervio vago derecho e izquierdo. El derecho penetra al tórax, se encuentra anterior a la primera porción de la arteria subclavia y posterior a la vena brachiocefálica. El nervio vago izquierdo penetra al tórax entre la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Da 4 ramos principales a nivel de cuello. Ramos faringeos, nervio laringeo superior, interno y externo, y el nervio laringeo recurrente o inferior. Derecho rodea la arteria subclavia y el izquierdo rodea el arco aórtico. Da también ramos cardíacos cervicales. El nervio vago izquierdo se encuentra entre la arteria carótida subclavia a la altura del arco aórtico y emite el nervio laringeo recurrente. Por detrás del pedículo pulmonar alcanza el esófago en donde forma el plexo esofágico. El nervio vago derecho cruza de delante a la arteria subclavia y a esta altura emite el nervio laringeo recurrente detrás del pedículo pulmonar y alcanza el esófago en donde forma el plexo esofágico. Las ramas para el plexo cardíaco y el plexo pulmonar atraviesan el diafragma por el hiato esofágico. A nivel de estómago, el tronco vagal anterior da principalmente el nervio vago izquierdo. Sobre la cara anterior del esófago se dirige hacia la curvatura menor del estómago y emite ramos hepáticos y duodenales. El tronco vagal posterior, principalmente el nervio vago derecho, sobre la cara posterior del esófago que se dirige hacia la curvatura menor del estómago y aporta ramas para las caras anterior y posterior del estómago. Listo, eso es todo por este tema, espero les sirva de mucho, muchas gracias y hasta luego.